Él era un espectro en un mundo de opulencia, un hombre cuyo nombre susurraba poder en los círculos más exclusivos de Europa y Asia, pero que en el vestíbulo de aquel lujoso hotel, en el corazón de la Ciudad de México, no era más que un extranjero incomprendido, envuelto en un silencio frustrante. Nadie podía descifrar la lengua extraña y dura que salía de sus labios, una barrera invisible pero tan sólida como el mármol que pisaba. Y entonces, desde las sombras de la invisibilidad, una figura, humilde, vestida con el uniforme azul pálido del personal de limpieza, se adelantó. Ella, que pasaba sus días puliendo los restos de vidas que nunca la notaban, levantó la mirada y en un ruso impecable le ofreció una taza de té. En ese instante, dos universos colisionaron, y la historia de un magnate y una limpiadora dejó de ser sobre la barrera del idioma para convertirse en la crónica de cómo dos almas, separadas por un abismo social, encontraron en las palabras olvidadas de un poeta mexicano la traducción perfecta para su propio destino. Isabela sentía el ardor en sus manos, enrojecidas no solo por los químicos de limpieza, sino por la rabia silenciosa que la consumía cada madrugada. El reflejo distorsionado en el impecable suelo de mármol del Gran Hotel Emperador le devolvía la imagen de una mujer que había dejado de reconocer. A sus 30 años, con una maestría en literatura hispánica y una especialización en la obra de Octavio Paz, su vida se había reducido a esto: un trapo, un uniforme que olía a almidón barato, y la tarea de borrar las huellas de los afortunados. Cada movimiento circular con el que pulía el mostrador de recepción era un intento fútil de pulir también los bordes afilados de sus sueños rotos, aquellos que se habían hecho añicos cuando la editorial de su padre, una pequeña pero respetada casa dedicada a la poesía, se declaró en bancarrota, arrastrando con ella la estabilidad de su familia y su prometedora carrera como académica. Eran las 5 de la mañana y la Ciudad de México apenas comenzaba a desperezarse. El suave murmullo del tráfico distante se colaba por los imponentes ventanales del vestíbulo, una sinfonía lejana que contrastaba con el silencio casi sagrado del interior, solo interrumpido por el zumbido monótono de la aspiradora de su compañera Carmen. Isabela suspiró, el aire frío de la madrugada llenando sus pulmones. Pensaba en su padre, un hombre que le había enseñado a amar las palabras, a encontrar universos enteros en una sola estrofa de Paz o en la prosa desoladora de Rulfo. Él le había dicho que la literatura era un refugio, pero nunca le advirtió que, a veces, la vida te obliga a abandonar ese refugio para sobrevivir en la intemperie más cruda, donde las palabras no pagan las facturas. El tintineo agudo de la campana del mostrador principal la sacó de su ensimismamiento. Era una hora inusual para la llegada de un huésped. Javier, el recepcionista nocturno cuyo rostro mostraba la batalla perdida contra el sueño, levantó la cabeza con visible esfuerzo. Un hombre alto, de hombros anchos y cabello oscuro perfectamente recortado, se acercaba con una determinación que parecía fuera de lugar en la quietud de la madrugada. Su traje, de un gris marengo que parecía tejido a medida, y el maletín de cuero negro que portaba con ligereza, gritaban una riqueza y un poder que chocaban violentamente con el mundo de Isabela. El hombre dijo algo en un idioma que sonaba gutural y extraño, una lengua que nadie en el vestíbulo pudo identificar. La confusión en el rostro de Javier fue inmediata y casi cómica. Balbuceó una disculpa en español, para luego intentar con un inglés torpe y fracturado. «Sorry, sir. I don't understand. English?» El hombre frunció el ceño, una ligera sombra de impaciencia cruzando sus facciones cinceladas. Repitió la frase, esta vez más despacio, como si la velocidad fuera el problema y no el abismo lingüístico que los separaba. Isabela, desde su puesto de observación a pocos metros, continuaba puliendo el mismo metro cuadrado de mármol, pero sus oídos, entrenados para captar los matices más sutiles del lenguaje, se agudizaron. Reconoció el idioma al instante. Era ruso, una lengua que había estudiado brevemente en la universidad, por pura curiosidad intelectual, fascinada por sus complejas declinaciones. El recién llegado suspiró.
un sonido cargado de frustración y cansancio. Sacó su teléfono, tecleó rápidamente y le mostró la pantalla a Javier. La palabra reservación apareció en español, seguida de un nombre: Alejandro Vargas. Javier asintió con un alivio desbordante y comenzó a buscar en el sistema. Ah, sí, señor Vargas, aquí está. Bienvenido al Gran Hotel Emperador. Necesito su pasaporte y una tarjeta de crédito para completar el registro. Por favor. Hablaba despacio, gesticulando exageradamente como si el hombre fuera sordo además de extranjero. La expresión de Alejandro se endureció de nuevo, la barrera de la comunicación volviéndose más frustrante con cada segundo que pasaba. Isabela observaba la escena con una mezcla de lástima y una extraña sensación de poder. En sus manos no solo sostenía un trapo de limpieza, sino también la llave para resolver aquel pequeño drama. Aquellas palabras en ruso, que había desempolvado de un rincón olvidado de su memoria, resonaban en su cabeza. Dudó. ¿Quién era ella para intervenir? Una simple empleada, una figura invisible cuyo uniforme la relegaba a los márgenes de aquel mundo. Su supervisor, el señor Morales, un hombre amargado que parecía disfrutar recordándole su lugar, la despediría sin pensarlo dos veces si se salía del guión. Pero entonces escuchó a Alejandro murmurar algo para sí mismo en ruso, y su corazón de filóloga tradujo la frase al instante. Solo quiero una cama. Ha sido un viaje infernal. Esa simple frase, cargada de un agotamiento tan humano y universal, rompió sus dudas. Se quitó los guantes amarillos, los metió en el bolsillo de su delantal y caminó con paso decidido hacia el mostrador. «Disculpe», dijo en español, captando la atención tanto de Javier como de Alejandro. Luego, girándose hacia el huésped, continuó en un ruso fluido y claro. «Господин Volkov, возможно, я могу помочь? Я немного говорю по-русски. Вам нужно зарегистрироваться? Señor Vargas, quizás pueda ayudar. Hablo un poco de ruso. Necesita registrarse». El silencio que siguió fue más denso que el de la madrugada. Javier la miraba con la boca abierta, como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Los ojos de Alejandro Vargas, de un color avellana profundo que parecían contener tormentas, se clavaron en ella por primera vez. Su mirada la recorrió de arriba a abajo, deteniéndose en el uniforme azul, los guantes amarillos que asomaban de su bolsillo y finalmente en su rostro. La sorpresa inicial dio paso a un inmenso alivio, y una leve sonrisa, la primera que le veía, se dibujó en sus labios. «Da, pojalusta», respondió él. «Spasibo». «Sí, por favor. Gracias». El timbre, grave de su voz, ahora desprovisto de la dureza de la frustración, envió un extraño escalofrío por la espalda de Isabela. Se sintió, por primera vez en años, completamente visible. Isabela actuó como un puente entre dos mundos. Tradujo a Javier las necesidades de Alejandro. El pasaporte estaba en el maletín. La tarjeta de crédito era una American Express sin límite. Y sí, deseaba que le enviaran el desayuno a la habitación a las 8 en punto. Específicamente té negro fuerte y fruta fresca. Mientras mediaba, notaba la mirada persistente de Alejandro sobre ella. No era una mirada lasciva ni condescendiente. Era una mirada de curiosidad intensa, casi analítica, como si estuviera tratando de resolver un enigma fascinante. Como una mujer que pulía suelos en la Ciudad de México, hablaba la lengua de su infancia con tal precisión. El registro se completó en cuestión de minutos. Javier, agradecido y aún perplejo, le entregó a Alejandro la tarjeta magnética de su suite, la Penthouse Imperial. Un botones fue llamado para acompañarlo. Antes de irse, Alejandro se giró hacia Isabela y en un español sorprendentemente claro, aunque con un fuerte acento ruso, dijo: «Gracias, de verdad». Isabela sintió el impulso de volver a ponerse los guantes, de regresar a su caparazón de invisibilidad. «De nada, señor Vargas, que descanse», respondió manteniendo un tono profesional. Él, sin embargo, no se movió. «¿Cómo te llamas?», preguntó, su mirada fija en ella. «Isabela, Isabela Reyes».
Alejandro repitió su nombre en voz baja. Isabela, como si estuviera saboreando cada sílaba. Luego asintió lentamente, y con esa única palabra flotando en el aire entre ellos, se dio la vuelta y siguió al botones hacia los ascensores dorados. Isabela se quedó inmóvil, el corazón latiéndole con una fuerza desmedida. El eco de su propio nombre, pronunciado por aquel extraño, parecía haber despertado algo dentro de ella, algo que llevaba mucho tiempo dormido. ¿Desde cuándo hablas ruso, Isa?, preguntó Javier sacándola de su trance. Su tono era una mezcla de asombro y admiración. Larga historia, respondió ella con una sonrisa cansada, volviendo a su trapo y a su puesto. Pero sabía que nada volvería a ser igual. Aquel breve encuentro había sido como una piedra arrojada a la superficie tranquila y estancada de su vida, y las ondas expansivas apenas comenzaban a sentirse. No sabía por qué, pero tenía el presentimiento de que volvería a ver a Alejandro Vargas, y esa idea la aterraba y la emocionaba a partes iguales. La mañana transcurrió en una bruma de normalidad forzada. Isabela limpió los baños del lobby, pulió los espejos del bar y vació las papeleras, todo con la eficiencia mecánica que había desarrollado. Pero su mente estaba en otra parte, en la suite Penthouse Imperial, preguntándose qué estaría haciendo aquel hombre misterioso. A media mañana, mientras reponía las toallas en el spa, su supervisor, el señor Morales, la interceptó en el pasillo. Morales era un hombrecillo de bigote ralo y mirada avinagrada que parecía guardar un rencor personal contra el mundo, y especialmente contra ella. Reyes, a mi oficina, ahora, espetó sin preámbulos. El corazón de Isabela dio un vuelco. Sabía que su intervención en la recepción no pasaría desapercibida para Morales. Se preparó para la reprimenda, para la humillación habitual. La oficina de Morales era un cubículo sin ventanas que olía a café rancio y a decepción. «Siéntate», ordenó él, aunque no había silla para visitantes. Isabela permaneció de pie. «¿Se puede saber qué fue ese numerito en la recepción esta mañana?», comenzó, su voz destilando veneno. «Creí que tu trabajo era limpiar, no hacer de traductora para los huéspedes millonarios. ¿Quién te crees que eres?». El huésped no podía comunicarse y yo podía ayudar. Solo hice lo que me pareció correcto para el hotel, respondió Isabela, manteniendo la voz firme a pesar del temblor en sus manos. Morales soltó una risa seca y desagradable. «¿Lo que te pareció correcto? ¿O viste una oportunidad para impresionar al ricachón? Te conozco, Reyes. Conozco a tu familia, tu padre, el gran profesor de literatura, que se creía mejor que nadie y terminó en la ruina. Veo que heredaste su arrogancia. Crees que este trabajo está por debajo de ti, ¿no es así? Pues déjame recordarte que estás aquí porque no sirves para otra cosa». Cada palabra era un golpe calculado, diseñado para herir. Morales había trabajado como mesero en un restaurante que el padre de Isabela frecuentaba en sus buenos tiempos, y el resentimiento social que albergaba era palpable. «Mi vida personal no tiene nada que ver con mi trabajo, señor Morales», dijo Isabela, sintiendo las lágrimas de rabia picando en sus ojos. «Pues a mí me parece que sí», replicó él. «El huésped de la Penthouse, el señor Vargas, acaba de llamar. Solicita específicamente que tú le subas el almuerzo. Dice que necesita un intérprete para una llamada importante. Y como somos un hotel de 5 estrellas, que complace a sus clientes, irás. Pero que te quede clara una cosa, Isabela. Un solo paso en falso, una sola queja, y estarás en la calle. ¿Entendido?». Isabela asintió, incapaz de hablar. La humillación se mezclaba con una extraña corriente de expectación. Subiría a esa suite, no como una empleada anónima, sino como una persona con una habilidad específica y valiosa. Era una pequeña victoria en la guerra silenciosa que libraba cada día. Con las manos temblorosas, preparó la bandeja del almuerzo en la cocina del servicio de habitaciones. El chef, un francés que normalmente la ignoraba, la miró con renovado interés. La noticia de la limpiadora que hablaba ruso se había extendido como la pólvora entre el personal. Cuando llamó a la puerta de la Penthouse Imperial,
Fue el propio Alejandro Vargas quien abrió. Vestía una camisa blanca de lino, arremangada hasta los codos, y unos pantalones oscuros. Sin el traje, parecía más joven, más accesible, pero no menos imponente. Isabela, dijo, su nombre sonando de nuevo como una melodía en su boca. Pasa, por favor. La suite era más grande que todo el apartamento de Isabela. Unos ventanales de suelo a techo ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México, desde el Paseo de la Reforma hasta el Castillo de Chapultepec. El aire olía a café recién hecho y a algo más. Una colonia masculina cara y sutil. Gracias por venir. Y lamento si mi petición te ha causado algún problema, dijo Alejandro en ruso, mientras ella dejaba la bandeja en 1900, una mesa de centro de cristal. Su consideración la sorprendió. No hay problema, mintió ella en el mismo idioma. El señor Morales me ha pedido que le informe que mi ayuda es estrictamente profesional y limitada en el tiempo. Alejandro sonrió, una sonrisa genuina que le iluminó los ojos. El señor Morales suena como un hombre encantador. No te preocupes por él. Necesito tu ayuda para una videoconferencia con mis socios en Moscú. Hay algunos términos legales en español que debo asegurar que se entiendan perfectamente. No soy una traductora jurídica, advirtió Isabela. Mi campo es la literatura. Confío más en alguien que ama las palabras que en un traductor automático que no entiende el alma de un idioma, respondió él. Durante la siguiente hora, Isabela se sumergió en un mundo de finanzas internacionales, de cláusulas contractuales y de cifras con tantos ceros que le mareaban. Alejandro era un negociador brillante, implacable pero justo, y ella, la limpiadora, estaba a su lado, traduciendo con una precisión que sorprendió incluso a ella misma. El ruso que había aprendido por placer se convertía ahora en una herramienta de poder. Cuando la llamada terminó, Alejandro se reclinó en su sillón con un suspiro de satisfacción. Perfecto. El acuerdo está cerrado. Gracias a ti, Isabela. Has sido fundamental. Me alegro de haber ayudado, dijo ella, preparándose para irse. Espera, la detuvo él, cambiando al español. Quiero preguntarte algo. ¿Por qué? ¿Por qué una mujer con tu evidente inteligencia y tu dominio de un idioma tan complejo está limpiando habitaciones? La pregunta era directa, sin adornos, pero formulada con una curiosidad genuina, no con lástima. Isabela dudó, debatiéndose entre una respuesta evasiva o la cruda verdad. Miró por el ventanal a la ciudad que se extendía a sus pies, un monstruo de concreto y sueños que podía devorarte o elevarte. Decidió ser honesta. Le habló de su padre, de la editorial, de su amor por la literatura mexicana, de cómo la crisis económica los había arrastrado a todos y la había dejado a ella sin más opción que aceptar el primer trabajo que encontró para ayudar a su familia. Habló con una dignidad tranquila, sin autocompasión, simplemente exponiendo los hechos de una vida desviada de su curso. Alejandro la escuchó en silencio, su mirada intensa nunca abandonando su rostro. Cuando ella terminó, él asintió lentamente. «Mi madre», dijo de repente, su voz volviéndose más suave. Era mexicana, de Oaxaca. Era una académica, como tu padre, una experta en la obra de Juan Rulfo. Se enamoró de mi padre, un ingeniero ruso, en un congreso en Praga. Se mudó a Moscú por él, pero nunca perdió su conexión con México. Me enseñó a hablar español leyendo El llano en llamas, en voz alta. Aquella revelación personal creó un puente instantáneo entre ellos. Ya no eran el millonario y la limpiadora. Eran dos personas unidas por un hilo invisible, tejido con raíces mexicanas y palabras rusas. Por eso tu español es tan bueno, dijo Isabela comprendiendo. ¿Y tu nombre, Alejandro? Ella insistió, sonrió él. Aunque mi padre siempre me llamó Sasha. Crecí en Rusia, pero pasaba todos los veranos aquí, en Oaxaca. Mi madre falleció hace 3 años. Estoy en México para resolver los últimos asuntos de su herencia. El teléfono de la suite volvió a sonar, rompiendo la intimidad del momento. Alejandro contestó,
su tono volviéndose de nuevo el del empresario ocupado. Tras una breve conversación en inglés, colgó. Mi próxima reunión se ha adelantado. Debo irme, dijo con un pesar evidente. Isabela asintió, recogiendo la bandeja vacía. El paréntesis había terminado. Gracias de nuevo por tu ayuda, Isabela, dijo él, acompañándola a la puerta. No, gracias a ti por la oportunidad de usar mi ruso para algo más que leer en solitario, respondió ella. Antes de que ella saliera, él la detuvo una vez más. Tengo otra videoconferencia mañana, más importante que la de hoy, con inversores potenciales. Me gustaría que me ayudaras de nuevo. Le diré a tu supervisor que es un servicio especial que he solicitado y que se facturará aparte. Y después, me gustaría invitarte a almorzar, fuera del hotel, para hablar de Rulfo, de Paz y de por qué una experta en su obra no debería estar limpiando suelos. La oferta la dejó sin aliento. Era una invitación a entrar en su mundo, una puerta entreabierta hacia la vida para la que se había preparado. Pero el rostro avinagrado de Morales apareció en su mente. No creo que sea apropiado, señor Vargas, dijo, su voz apenas un susurro. Entiendo, respondió él, y la decepción en su rostro era tan genuina que a Isabela le dolió. Entonces, solo la videoconferencia. Ella asintió y salió de la suite, sintiendo una mezcla de alivio y una profunda, amarga desilusión. Mientras caminaba por el pasillo, se preguntó si había cometido el mayor error de su vida. Al llegar al cuarto de limpieza, se encontró con Carmen, su única amiga en aquel lugar. Carmen era una mujer de 1960, unos 40 años, pragmática y de corazón noble, que había visto demasiado de la vida como para hacerse ilusiones. ¿Y bien? ¿Sobreviviste al ogro ruso?, preguntó con una sonrisa pícara. No es un ogro, respondió Isabela. Es complicado, y me ha pedido que le ayude de nuevo mañana. Le contó a Carmen la oferta, incluyendo la invitación a almorzar que había rechazado. Carmen la miró como si estuviera loca. ¿Rechazaste? ¿Estás loca, Isabela? Un hombre como ese no aparece todos los días. Es impostón. Guapo, es rico, y lo más importante, te ha visto. No ha visto a la limpiadora. Ha visto a la mujer inteligente que eres. ¿Y tú lo rechazas por miedo a lo que diga un amargado como Morales? Por favor, esta podría ser tu oportunidad de salir de este infierno. Piénsalo bien, amiga. Estas oportunidades no llaman dos veces a la misma puerta. Las palabras de Carmen resonaron en su cabeza durante toda la tarde. Y sí tenía razón. Estaba permitiendo que el miedo y el orgullo la mantuvieran atrapada en una vida que odiaba. Esa noche, en su pequeño apartamento en la colonia Doctores, Isabela no pudo leer. Las palabras de Octavio Paz, que siempre habían sido su consuelo, ahora parecían mudas. En un impulso, abrió su vieja computadora portátil y buscó Alejandro Vargas. Los resultados la abrumaron. Era el CEO y fundador de Vargas Innovations, una de las empresas de tecnología y logística más grandes de Europa. Artículos en Forbes, en The Economist, fotos con líderes mundiales. Era un titán, un hombre que movía los hilos del comercio global. Y sin embargo, el hombre de las fotos, con su expresión seria y su aura de poder, no parecía el mismo que le había hablado de su madre oaxaqueña con una ternura velada. Un artículo reciente mencionaba su viaje a México para explorar oportunidades de expansión en el mercado latinoamericano. Nada sobre una herencia. ¿Le había mentido? ¿O simplemente había compartido con ella una verdad personal que no era relevante para la prensa económica? Cerró la computadora, sintiéndose culpable, como si hubiera violado una intimidad que él le había ofrecido. A la mañana siguiente, Isabela se presentó a trabajar con una nueva determinación. Se había maquillado ligeramente y había peinado su cabello en una coleta elegante, en lugar de su habitual moño descuidado. Cuando Morales la llamó para enviarla a la suite de Vargas, ella lo miró directamente a los ojos y dijo: «Por supuesto, señor Morales. Estaré encantada de asistir al señor Vargas. Por favor,
Asegúrese de facturar mi tiempo como servicios de traducción especializada, a la tarifa correspondiente. La sorpresa en el rostro de Morales fue una pequeña y dulce victoria. Cuando llegó a la suite, Alejandro la recibió con una sonrisa que pareció disipar todas sus dudas. El ambiente era tenso. Había gráficos y proyecciones en una pantalla grande, y junto a él estaba otro hombre, mayor, de aspecto severo, a quien presentó como Ricardo, su director financiero. Isabela, bienvenida. La videoconferencia es con un grupo de inversores muy conservadores de Zúrich. Ricardo, aquí presente, cree que mi nuevo proyecto es una locura, explicó Alejandro en ruso. Ricardo la saludó con un gesto seco, su mirada evaluándola con fría desaprobación. Era evidente que no aprobaba su presencia. El proyecto, según explicó Alejandro, era revolucionario. Un sistema de inteligencia artificial diseñado para traducir no solo palabras, sino el alma de la literatura. Un algoritmo capaz de capturar la musicalidad de la poesía, los matices culturales de una novela, la emoción cruda de un texto. Imagina poder leer a Rilke en español y sentir exactamente lo que un alemán siente al leerlo en su idioma, o que un japonés pueda experimentar a Sor Juana sin que nada se pierda en la traducción, dijo Alejandro con una pasión que la contagió. Era un proyecto nacido de su amor por los libros, el legado de su madre. Durante la videoconferencia, la tensión era palpable. Los inversores suizos eran escépticos, y Ricardo no ayudaba, interrumpiendo con comentarios sobre la falta de viabilidad comercial. En un momento crucial, uno de los inversores cuestionó la capacidad de una máquina para entender algo tan humano como la poesía. Fue entonces cuando Alejandro hizo algo inesperado. Giró la cámara hacia Isabela. «Les presento a Isabela Reyes», dijo en inglés. «Es una académica especializada en literatura hispánica. Isabela, ¿podrías explicarles por qué este proyecto es importante desde una perspectiva humanista?» Todas las miradas se posaron en ella. Sintió el pánico subir por su garganta, pero luego miró a Alejandro, que le dedicó un leve asentimiento de confianza. Y entonces, las palabras fluyeron. Habló de Octavio Paz, de El laberinto de la soledad, de cómo el lenguaje construye la identidad de un pueblo. Habló de la intraducibilidad de ciertos conceptos, del duende en Lorca, de la saudade en portugués. Argumentó que un sistema como el que proponía Alejandro no buscaba reemplazar al humano, sino crear puentes más sólidos, preservar el ADN cultural de una obra. Habló con la pasión y la elocuencia que había mantenido encerradas durante años. Cuando terminó, hubo un largo silencio. Incluso Ricardo la miraba con una nueva expresión, una mezcla de sorpresa y respeto. El inversor principal de Zúrich carraspeó y dijo: «Impresionante, señorita Reyes, una perspectiva muy convincente». La videoconferencia terminó con un tono mucho más positivo. Los inversores habían acordado financiar la fase inicial del proyecto. Alejandro estaba radiante. «Lo conseguimos», dijo, su mano apretando brevemente el hombro de Isabela. «No, lo conseguiste tú. Tu intervención fue decisiva». «Solo dije lo que creo», respondió ella, sintiendo sus mejillas arder. Ricardo se acercó a ella. «Señorita Reyes», dijo, extendiendo la mano. «Subestimé su valor. Mis disculpas. Alejandro tiene buen ojo para el talento, aunque sus métodos sean poco ortodoxos». Era la disculpa de un hombre de 1900 negocios, pero era sincera. Cuando Ricardo se fue, Alejandro se volvió hacia ella. «Mi invitación para almorzar sigue en pie, y ya no es una pregunta, es una necesidad. Hay algo que debo contarte, algo que no pude decir delante de Ricardo». Esta vez, Isabela no dudó. «Acepto». Almorzaron en un pequeño y elegante restaurante en Polanco, un mundo alejado del hotel. Lejos de las presiones de la suite, la conversación fluyó de manera natural. Hablaron de libros, de México, de sus vidas. Fue entonces cuando Alejandro le confesó la verdad completa. «La herencia de mi madre no son propiedades ni dinero, Isabela.
Es un manuscrito, el trabajo de su vida. Le explicó que su madre había pasado los últimos 20 años de su vida trabajando en una nueva traducción y análisis crítico de Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Creía que ninguna traducción existente había logrado capturar la atmósfera fantasmal, el murmullo de los muertos, el peso del silencio de la obra. El manuscrito está casi completo, continuó Alejandro, su voz cargada de emoción. Pero las últimas 20 páginas están en blanco. Un derrame cerebral se la llevó mientras trabajaba en él. El proyecto de IA, Proyecto Comala, como lo llamo, comenzó como un intento desesperado por analizar su estilo y completar su obra. Pero había más. Y aquí venía el giro que lo cambiaba todo. En sus notas, mi madre dejó algo más, una sospecha terrible. Creía que la fortuna inicial de mi padre, la que le permitió fundar su imperio, no fue fruto de su genio, sino de una idea que le robó al hermano de ella, a mi tío, un ingeniero mexicano brillante pero sin recursos que murió joven y en la pobreza. El manuscrito no es solo un tributo, Isabela, es una investigación, y no puedo confiar en nadie de mi mundo para esto. Necesito a alguien de fuera, alguien que entienda a Rulfo, que entienda a México, que entienda de almas y silencios. Te necesito a ti. La confesión la dejó sin palabras. Esto ya no era una simple oferta de trabajo. Era una petición de ayuda en una búsqueda de verdad profundamente personal y peligrosa. Una que podría hacer tambalear los cimientos del imperio de Alejandro. Lo que me estás pidiendo, comenzó ella. Lo sé, la interrumpió él. Es arriesgado. Es una locura. Pero cuando te escuché hablar en la videoconferencia, supe que eras la única persona en el mundo que podría entenderlo. Te ofrezco un puesto como directora del Proyecto Comala, con un sueldo que te permitirá cuidar de tu familia y nunca más tener que volver a limpiar un suelo. Pero más que eso, te ofrezco la oportunidad de hacer justicia al legado de mi madre, y quizás al de tu propia pasión por la literatura. Isabela lo miró, a este hombre que llevaba el peso de un imperio sobre sus hombros y el fantasma de una injusticia en su corazón. Vio en él a un hijo tratando de honrar a su madre, a un hombre buscando la verdad a pesar de las consecuencias. Y en esa búsqueda, ella vio el reflejo de la suya propia, la lucha por dar sentido a una vida dedicada a las palabras en un mundo que a menudo no las valora. Acepto, dijo finalmente, y la palabra resonó en el aire, sellando no solo un contrato laboral, sino un pacto de confianza y un destino compartido. El regreso al hotel fue surrealista. Isabela se sentía como si hubiera vivido una vida entera en las últimas 48 horas. Al entrar, se topó con el señor Morales en el pasillo. Él la miró con su habitual desdén. Espero que hayas disfrutado de tu largo almuerzo, Reyes. Hay 3 pisos de habitaciones esperándote. Isabela lo miró, y por primera vez no sintió miedo ni intimidación. Solo sintió lástima por aquel hombre pequeño atrapado en su propia amargura. Respiró hondo y dijo con una calma que la sorprendió a sí misma: Señor Morales, le presento mi renuncia. Acepté otro puesto. Gracias por todo. Y sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se alejó, dejando a Morales con la boca abierta y una expresión de incredulidad. Esa misma tarde, Isabela y Alejandro se reunieron en la suite. Sobre la mesa ya no había ordenadores ni gráficos, sino el manuscrito de Elena Vargas, encuadernado en cuero rojo. Isabela lo abrió con una reverencia casi religiosa. Las páginas estaban llenas de una caligrafía elegante, con anotaciones en los márgenes que eran un diálogo fascinante entre el español y el ruso. Era el trabajo de una mente brillante y un corazón apasionado. «Es magnífico», susurró ella. «Quiero que sepas que acepto este trabajo por el proyecto, por el reto intelectual, por tu madre», dijo Isabela sintiendo la necesidad de aclarar las cosas. «No por...» «Lo sé», la interrumpió Alejandro, su mirada intensa. «Y no te lo habría ofrecido si no creyera que eres la persona más cualificada del planeta para hacerlo. Pero también sería un mentiroso si negara que desde el momento en que te escuché hablar ruso,
Sentí una conexión contigo que va más allá de lo profesional. Me siento atraído por ti, Isabela, por tu inteligencia, por tu fuerza, por la dignidad con la que has enfrentado tu vida. Yo también siento algo por ti, Alejandro, admitió ella, su corazón latiendo con fuerza. Pero tengo miedo. Tu mundo y el mío son tan diferentes. Tengo miedo de que esto complique las cosas. Él tomó su mano, sus dedos entrelazándose con los de ella. O quizás las simplifique, dijo suavemente. Quizás esto es exactamente lo que se necesita para que dos mundos tan diferentes encuentren un punto en común. Te propongo algo. Un acuerdo. Profesional, claro, con contratos y objetivos. Y por otro lado, esto, dijo haciendo un gesto entre ellos. Dejemos que avance a su propio ritmo, sin presiones, con honestidad. La propuesta era sensata, madura, exactamente lo que ella necesitaba oír. Asintió, una sonrisa aliviada extendiéndose por su rostro. Me parece justo. Él sonrió a su vez. Bien, en ese caso, fuera del horario laboral, por supuesto. ¿Puedo besarte ahora? El humor inesperado rompió la última barrera de tensión. Isabela rió, un sonido genuino y feliz que no había escuchado de sí misma en mucho tiempo. Sí, susurró. Puedes. El beso fue un terremoto. No fue suave ni tentativo. Fue un beso cargado de toda la frustración, la soledad, la esperanza y el reconocimiento de los últimos 2 días. Fue un beso que hablaba de almas que se habían estado buscando sin saberlo. Cuando se separaron, sin aliento, apoyaron sus frentes una contra la otra. Pedro Páramo, susurró él. Vine a Comala porque me dijeron que... Acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Isabela sonrió contra sus labios. Mi madre me lo leía para dormir. Siempre dijo que era una historia de amor y de fantasmas. Quizás todas las grandes historias lo son, respondió él, antes de volver a besarla. Los siguientes meses fueron un torbellino de trabajo intenso y un amor que florecía con una naturalidad asombrosa. Isabela se mudó a un apartamento nuevo y ayudó a sus padres a estabilizar su situación financiera. Se sumergió en el proyecto Comala con una pasión que la consumía. Trabajaba codo a codo con un equipo de los mejores ingenieros y lingüistas del mundo, que al principio la miraron con escepticismo, pero que pronto quedaron cautivados por su profundo conocimiento y su intuición literaria. Ella no solo guiaba al algoritmo, le enseñaba a sentir. La investigación sobre el padre de Alejandro era una corriente subterránea y peligrosa. Juntos, revisaron viejos diarios, cartas y documentos que Elena había guardado. Descubrieron una historia de ambición y traición. El padre de Alejandro, un hombre poderoso y venerado, había construido su imperio sobre los planos robados de su cuñado, el tío de Alejandro. La verdad era devastadora, pero Alejandro la afrontó con una valentía que solo aumentó la admiración de Isabela por él. Decidió no hacerla pública, no por cobardía, sino para proteger el legado de su madre, eligiendo en su lugar crear una fundación masiva en nombre de su tío para financiar a jóvenes inventores mexicanos. Era una forma de restitución silenciosa pero poderosa. El principal obstáculo seguía siendo el padre de Alejandro, el señor Vargas padre. Cuando se enteró del proyecto Comala, y sobre todo, de la mujer que lo dirigía, montó en cólera. Veía a Isabela como una usurpadora, una cazafortunas que había embrujado a su hijo. Voló a la Ciudad de México con la intención de poner fin a todo aquello. La confrontación fue brutal. Se reunieron en la sala de juntas de las nuevas oficinas de Vargas, Innovations en Santa Fe. El señor Vargas padre, un hombre de una presencia formidable, despidió a Isabela con la mirada. Este capricho termina hoy, Alejandro, dijo en un ruso gélido. Este proyecto es una sangría de dinero y esta mujer no tiene lugar en nuestra familia ni en nuestra empresa. Isabela sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero Alejandro se mantuvo firme. Isabela es la directora de este proyecto, y es la mujer que amo, padre, y no se irá a ninguna parte. Desafío estaba lanzado. El padre, furioso,
Exigió una demostración inmediata de la viabilidad del proyecto ante toda la junta directiva. Era una trampa. Quería humillarla públicamente. La presentación fue la prueba de fuego de Isabela, frente a una docena de ejecutivos de rostro adusto y un patriarca hostil. Tuvo que defender no solo un algoritmo, sino su propia valía. Habló con una elocuencia nacida de la convicción. No solo mostró cómo la IA podía traducir un texto con una precisión del 99%, sino que les hizo entender por qué era importante. Proyectó un fragmento de Pedro Páramo, la parte más compleja y etérea, y luego mostró la traducción generada por Comala. Era perfecta. Capturaba el susurro, la poesía, el silencio. Los ejecutivos, hombres de números y hechos, estaban visiblemente impresionados. Pero el golpe de gracia fue otro. Isabela proyectó una página de las notas de Elena Vargas, donde la madre de Alejandro teorizaba sobre un patrón lingüístico oculto en la obra de Rulfo. Luego mostró cómo el algoritmo Comala, guiado por ella, había confirmado esa teoría, un descubrimiento que revolucionaría los estudios rulfianos para siempre. Su esposa, señor Vargas, dijo Isabela, mirando directamente al padre, no solo era una mujer brillante, estaba a punto de hacer un descubrimiento histórico. Este proyecto no es un capricho, es la culminación del trabajo de su vida. El silencio en la sala fue absoluto. El señor Vargas padre la miró, y por primera vez la vio. Vio la inteligencia, la pasión, vio el reflejo de su difunta esposa en aquella joven. Se levantó, asintió brevemente y abandonó la sala sin decir una palabra. La batalla estaba ganada. 2 años después, el auditorio del Palacio de Bellas Artes estaba abarrotado. Editores, académicos y tecnólogos de todo el mundo se habían reunido para el lanzamiento oficial de Comala AI y la publicación de la edición definitiva de Pedro Páramo, completada por el sistema y revisada por Isabela Reyes. Isabela, ahora una figura respetada en el mundo literario y tecnológico, estaba en el escenario junto a Alejandro. Llevaba un elegante vestido que no podía ocultar la suave curva de su embarazo. Alejandro tomó la palabra. Este viaje comenzó con la búsqueda de un hijo para honrar a su madre, dijo, su voz resonando en el majestuoso recinto, pero se transformó en algo mucho más grande gracias al encuentro con una mujer extraordinaria que me enseñó que la verdadera traducción no es entre idiomas, sino entre almas. Sus ojos se encontraron con los de Isabela, un universo de amor y de historia compartida pasando entre ellos. Ella sonrió, su mano descansando protectoramente sobre su vientre. El señor Vargas padre estaba en primera fila. Después de la confrontación, su relación con Alejandro había sido tensa, pero lentamente había comenzado a reconstruirse. Había aceptado a Isabela e incluso había desarrollado un respeto a regañadientes por ella. A su lado estaban los padres de Isabela, sus rostros llenos de un orgullo que apenas podían contener. Habían recuperado su estabilidad y su dignidad gracias a su hija. Esa noche, en su casa, un espectacular apartamento con vistas a toda la ciudad, Alejandro le entregó a Isabela una pequeña caja. Dentro, había una primera edición de El laberinto de la soledad de Octavio Paz, firmada por el autor. En la dedicatoria escrita muchos años atrás se leía: «Para mi amigo, el profesor Reyes, un hombre que, como yo, cree que las palabras pueden construir mundos. Ojalá su hija herede esa fe». Isabela lloró al leerlo. Era una reliquia que su padre había vendido en sus peores momentos, y Alejandro la había pasado años buscando. Todo comenzó en un hotel, contigo ofreciéndome un té en un idioma que nadie más entendía, susurró Alejandro, abrazándola por detrás mientras contemplaban las luces de la ciudad. No, corrigió ella suavemente, girándose para mirarlo. Comenzó mucho antes. Comenzó con un poeta mexicano y un escritor ruso, con una académica oaxaqueña y un ingeniero soñador, con un padre que me enseñó a amar las palabras, y contigo, que estabas perdido y necesitabas que alguien finalmente
tradujera tu silencio. Y en ese momento, bajo el vasto cielo de la Ciudad de México, supieron que su historia, con todas sus vueltas y dolores, era la prueba de que el amor, como la mejor literatura, tiene el poder de tomar los fragmentos rotos de una vida y crear con ellos algo eterno y lleno de significado. Los días que siguieron a su renuncia fueron una extraña mezcla de euforia y vértigo. Isabela se encontró de repente en un mundo que solo había observado desde el otro lado del cristal. Pasó de un uniforme anónimo a trajes de diseñador para reuniones con ingenieros de Stanford y lingüistas de la Sorbona. Alejandro insistió en que su compensación reflejara su valor, y por primera vez en su vida, el dinero dejó de ser una preocupación asfixiante. Pudo saldar las deudas de su padre, asegurarles una jubilación tranquila y mudarse de su pequeño apartamento en la Doctores a un lugar luminoso y moderno en la Condesa. Sin embargo, cada noche, al quitarse los zapatos caros, una parte de ella todavía se sentía como una impostora, como la chica del trapo que en cualquier momento sería descubierta y devuelta a su lugar. Su ancla a la realidad seguía siendo Carmen. Se reunían cada semana en una pequeña cafetería de barrio, un ritual que ambas se negaban a abandonar. Carmen, con su pragmatismo inquebrantable, era la única que podía entender la magnitud del cambio. ¿Y qué tal la vida entre los ricos y famosos?, bromeaba, mientras le daba un sorbo a su café de olla. Es abrumador, confesaba Isabela. Siento que estoy actuando en una obra de teatro y no me sé mis líneas. Carmen la tomaba de la mano. Pues apréndetelas. Eres más inteligente que todos ellos juntos, Isabela. No dejes que sus trajes caros te hagan olvidar lo que vales. Tú no llegaste ahí por bonita. Llegaste por brillante. Nunca lo olvides. Esas conversaciones eran el faro que la guiaba a través de la niebla del síndrome del impostor. El equipo del proyecto Comala era un grupo heterogéneo de genios. Al principio, la recibieron con una cortesía fría. Vieron a una mujer sin credenciales en el mundo de la tecnología, la novia del jefe. Isabela entendió que las palabras no bastarían. Tendría que demostrar su valía con hechos. En la primera sesión de trabajo, cuando discutían la dificultad de enseñarle a la IA el concepto del silencio, en Rulfo, un silencio que pesa, que habla, que mata, Isabela tomó el control. Llenó una pizarra con análisis estructurales, con referencias a la filosofía de Heidegger sobre el ser y el lenguaje, y con ejemplos de la musicalidad de la prosa rulfiana. El equipo quedó en silencio. Un silencio no de escepticismo, sino de pura admiración. A partir de ese día, no fue más la novia del jefe, fue la directora Reyes, el alma indiscutible del proyecto. Mientras tanto, la relación con Alejandro se profundizaba con cada día que pasaba. No era solo una pasión romántica, era una comunión intelectual. Pasaban noches enteras en su oficina, con el manuscrito de Elena extendido entre ellos, discutiendo el significado de una sola palabra, buscando pistas en las anotaciones marginales. Se convirtieron en detectives literarios, explorando el laberinto de la mente de Elena. Fue en esas noches, bajo la luz de una lámpara de escritorio, rodeados de libros y del aroma a papel viejo, donde su amor se forjó, no en el fuego de la pasión, sino en la forja de la confianza mutua y la admiración intelectual. Cada descubrimiento sobre el manuscrito era un descubrimiento sobre ellos mismos, pero una sombra se cernía sobre su felicidad. Ricardo, el director financiero, aunque ahora la respetaba, no dejaba de presionar a Alejandro sobre los costos exorbitantes del proyecto y la falta de un retorno de inversión claro. ¿Cuándo se convertirá este hermoso poema en un producto rentable, Alejandro?, preguntaba en cada reunión. Y luego estaba la amenaza silenciosa pero omnipresente de su padre. El señor Vargas padre no había vuelto a contactarlos, pero Alejandro sabía que era la calma antes de la tormenta. Su padre no era un hombre que aceptara la derrota o el desafío a su autoridad. Estaba esperando, observando, buscando el momento adecuado para atacar. Esta tensión subyacente hacía que su trabajo en el manuscrito se sintiera aún más urgente,
como una carrera contra un reloj invisible. Momento decisivo. Llegó una lluviosa noche de martes. Estaban analizando una de las últimas anotaciones de Elena, una frase aparentemente inconexa que decía: «La estructura del puente es la clave, la misma que mi hermano dibujó para el concurso de la universidad, el alma de hierro que sostiene el murmullo». Durante semanas la habían descartado como una reflexión poética, pero esa noche, a Isabela se le ocurrió algo. «¿Y si no es una metáfora?», dijo, sus ojos brillando con una idea repentina. «¿Y si es literal?». Comenzaron una búsqueda frenética en los archivos digitales de la UNAM de los años 70. Y allí estaba, un diseño de un nuevo tipo de viga estructural para puentes, presentado por su tío, Gabriel Mendoza, para un concurso de ingeniería. Un diseño que fue rechazado. Alejandro usó sus recursos para buscar más a fondo. Encontró los planos originales de la primera fábrica de su padre, y el corazón se le heló. La estructura del techo, la innovación que le había permitido construir más rápido y más barato que nadie, la que fue la piedra angular de su fortuna, era idéntica al diseño del puente de Gabriel. No había duda. Elena lo había sabido, o al menos sospechado, y había dejado la pista codificada en su obra final, confiando en que alguien, algún día, la entendería. La verdad fue un golpe devastador para Alejandro. El héroe de su infancia, el gigante que había admirado, se desmoronó, revelando a un hombre cuya ambición había eclipsado su honor. La revelación, aunque dolorosa, fortaleció su resolución. «No voy a destruir a mi padre públicamente», le dijo a Isabela esa noche, su rostro pálido pero firme. «Eso no honraría a mi madre ni a mi tío, pero voy a corregirlo». Al día siguiente, estableció la Fundación Gabriel Mendoza para la Innovación, dotándola con una suma inicial de $100 millones, dedicada a financiar a jóvenes inventores e ingenieros mexicanos con ideas revolucionarias, pero sin recursos. Era una justicia poética, una restitución que resonaba más allá del dinero. Era transformar un acto de robo en una fuente de creación, un acto de alquimia moral que Isabela admiró profundamente. La noticia de la fundación llegó a oídos del señor Vargas padre. Fue la gota que derramó el vaso. No le importaba el dinero, pero el nombre Gabriel Mendoza era una acusación directa, una afrenta a su legado. Se sintió expuesto, desafiado por su propio hijo, y en su mente, por la influencia de esa mujer. Reservó un vuelo privado a la Ciudad de México. Su llegada fue como la de un general a un campo de batalla. No llamó, simplemente se presentó en las oficinas del Proyecto Comala, su presencia helando el aire a su paso. La confrontación tuvo lugar en la oficina de Isabela, con vistas a la ciudad. El señor Vargas padre la ignoró por completo, dirigiendo su furia helada hacia su hijo. «Has perdido el juicio, Alejandro», dijo en ruso, su voz tan cortante como el hielo siberiano. «No solo malgastas millones en este hobby literario, sino que ahora manchas nuestro nombre con esta fundación sentimental. Todo por ella», dijo, finalmente lanzando una mirada cargada de desprecio a Isabela. «Esta cazafortunas te ha nublado la razón, te ha puesto en mi contra. Su nombre es Isabela Reyes, es la directora de este proyecto y la mujer que amo, y te exijo que la trates con respeto», respondió Alejandro, su propia voz baja pero vibrando con una fuerza de acero. Se puso de pie, interponiéndose físicamente entre su padre e Isabela. «El proyecto es un éxito potencial, y la fundación es una cuestión de honor familiar, algo que quizás has olvidado qué significa». El desafío abierto dejó al padre sin aliento por un segundo. La furia en sus ojos se intensificó. «Muy bien», siseó. «Si crees tanto en este proyecto y en tu directora, lo demostrarán. Mañana, ante toda la junta directiva y nuestros principales inversores, que casualmente están en la ciudad, veremos si su poesía sobrevive al escrutinio de hombres que solo entienden de números. Prepárense para ser humillados». Y con esa amenaza se dio la vuelta y se marchó,
dejando un silencio glacial a su paso. La noche antes de la presentación fue la más larga de la vida de Isabela. El peso del mundo parecía descansar sobre sus hombros. No solo su carrera, sino el futuro de Alejandro, el legado de Elena y la validación de su propia vida estaban en juego. El miedo era una bestia fría en su estómago, pero mientras miraba los papeles esparcidos sobre la mesa, las palabras de su padre volvieron a ella. Las palabras tienen poder, hija. Solo tienes que encontrar las correctas. Y recordó a Carmen. Llegaste ahí por brillante. El miedo no desapareció, pero encontró un lugar a su lado para la determinación. No iba a ser la víctima, iba a ser la directora, iba a luchar. La sala de juntas era un acuario de tiburones, hombres de traje oscuro, rostros impasibles, miradas calculadoras. El señor Vargas padre presidía la mesa, su rostro una máscara de fría hostilidad. Alejandro se sentó a su lado proyectando una calma que Isabela sabía que era una armadura. Cuando le tocó a ella hablar, caminó hacia el frente de la sala y respiró hondo. No comenzó con gráficos ni proyecciones. Comenzó con una historia. La historia de un pueblo llamado Comala, un lugar lleno de susurros y ecos, un purgatorio en la tierra. Juan Rulfo no escribió una novela, dijo, su voz clara y firme llenando el silencio. Escribió una partitura del silencio. Nos enseñó que lo que no se dice a menudo es más importante que lo que se dice. Durante 70 años, los traductores han intentado llevar esta partitura a otros idiomas, y aunque muchos han hecho un trabajo admirable, algo siempre se perdía. El alma, la atmósfera, el peso de esos silencios. Nuestro proyecto no busca traducir palabras, busca traducir ese peso. Su pasión era tan genuina, su elocuencia tan cautivadora, que los rostros de los ejecutivos comenzaron a cambiar, la indiferencia dando paso a una curiosidad interesada. Entonces vino la demostración. Proyectó un pasaje de la traducción canónica al inglés de Pedro Páramo, y luego, al lado, la traducción generada por Comala Ai. La diferencia era asombrosa. La primera era precisa, pero plana. La segunda vibraba, era poética, evocaba la desolación y la belleza fantasmal del original. Se escucharon murmullos de asombro en la sala. Ricardo, el director financiero, asintió lentamente, una sonrisa de genuina impresión en sus labios. Estaban presenciando no solo una proeza tecnológica, sino una artística. Pero Isabela había guardado lo mejor para el final. El genio de Elena Vargas, sin embargo, fue más allá. Continuó. En sus notas, postuló una teoría revolucionaria, que Rulfo usó un patrón rítmico subconsciente, basado en las antiguas salmodias indígenas, para crear la atmósfera hipnótica de la novela. Una teoría que ningún académico había considerado. Proyectó en la pantalla un análisis espectrográfico del texto original, mostrando un patrón recurrente e innegable. Comala Ai, guiado por su teoría, ha confirmado esto. No solo hemos creado el mejor traductor literario del mundo, hemos hecho un descubrimiento que cambiará para siempre cómo se estudia a uno de los más grandes escritores del siglo XX. Ese es el retorno de inversión del proyecto Comala, el legado. El silencio que siguió fue atronador. Los miembros de la junta estaban atónitos. Habían venido a presenciar una ejecución, y en su lugar habían asistido a Pinemas, un triunfo. El señor Vargas padre miraba la pantalla, su rostro impasible finalmente roto por una emoción compleja. Era el recuerdo de la brillantez de su esposa, el respeto por la mujer que la había reivindicado, o la amarga comprensión de que había perdido. Se levantó lentamente, miró a Isabela por un largo segundo, y sin decir una palabra, abandonó la sala. En el momento en que la puerta se cerró, la sala estalló en aplausos. Isabela lo había logrado. El periodo que siguió fue de 1911. Consolidación. El proyecto recibió una financiación ilimitada. Se convirtió en el Instituto Vargas Reyes para la Traducción y las Humanidades Digitales, una entidad que revolucionó no solo la industria editorial, sino también la forma en que las culturas se comunicaban. La relación de Alejandro con su padre entró en una nueva fase,
una de respeto distante pero mutuo. El viejo patriarca nunca se disculpó, pero en sus acciones, dejando de interferir, enviando un escueto pero sincero telegrama de ius, felicitación por el lanzamiento del instituto, demostró que había aceptado la nueva realidad. Pasaron 2 años. 2 años de trabajo agotador pero gratificante, de viajes por el mundo presentando su trabajo, de construir una vida juntos. Isabela ya no era la mujer insegura que se sentía una impostora. Se había convertido en la mujer que siempre debió ser. Una líder, una visionaria, una intelectual respetada. Ella y Alejandro eran un equipo, una pareja poderosa cuyo amor se había fortalecido en 1960. Las trincheras de las batallas familiares y corporativas. Su hogar era un santuario, una mezcla perfecta de diseño ruso y artesanía oaxaqueña, de libros de poesía y terminales de datos de última generación. La culminación de todo su trabajo llegó en una noche de gala en el Palacio de Bellas Artes. El lanzamiento oficial de la edición definitiva de Pedro Páramo, con un prólogo de Isabela y una nota del editor de Alejandro, fue el evento cultural del año. Isabela, radiante con un vestido de seda, que insinuaba una nueva y suave curva en su figura, observaba a la multitud desde el escenario. En primera fila, vio a sus padres, sus ojos brillantes de lágrimas y orgullo. A su lado, Carmen, ahora dueña de una exitosa cadena de cafeterías gracias a un préstamo inicial de Isabela, le lanzó un guiño cómplice. Alejandro se paró en el podio, la luz destacando el brillo de la alianza de matrimonio en su dedo, idéntica a la de ella. «Esta noche celebramos un libro», comenzó, su voz profunda llenando la sala. «Pero para mí, esta noche celebramos un encuentro. El encuentro con una mujer que no solo tradujo un idioma, sino que tradujo mi vida entera, dándole un significado que nunca supe que estaba buscando». Sus miradas se cruzaron sobre la multitud, y en ese instante, no existía nadie más en el mundo. El amor que compartían era un idioma propio, uno que no necesitaba traducción. Más tarde esa noche, de vuelta en la quietud de su apartamento, mientras la ciudad dormía a sus pies, se pararon, en el balcón, la brisa fresca de la noche envolviéndolos. «Has estado extraordinariamente hermosa hoy», dijo Alejandro, rodeándola con sus brazos por la espalda y descansando sus manos sobre su vientre. «¿Hay algo que quieras decirme, directora Reyes?» Isabela sonrió apoyando su cabeza en su pecho. Sabía que él lo sabía. Él siempre lo sabía. Solo que Comala ahí tendrá que prepararse para un nuevo proyecto, susurró ella. Uno que durará unos 9 meses. Creo que lo llamaremos nuestro Proyecto Milagro. La emoción en el rostro de Alejandro fue más intensa que cualquier victoria empresarial o descubrimiento académico. Era una alegría pura, primordial. La besó suavemente, un beso lleno de la promesa de un futuro que ahora se extendía ante ellos, vasto y lleno de luz. «Mi madre habría estado tan feliz», murmuró él contra su cabello. Ella siempre creyó que la mayor obra de arte que uno puede crear es una familia feliz. Justo entonces, Alejandro se apartó y entró en su estudio. Regresó con una pequeña caja de madera. «Quería darte esto esta noche. Ahora parece aún más perfecto». Dentro, sobre un lecho de terciopelo, había un libro delgado, encuadernado en cuero gastado. Era una primera edición de El laberinto de la soledad. Isabela lo abrió con manos temblorosas. En la primera página, una caligrafía familiar y descolorida por el tiempo. La firma de Octavio Paz, y debajo una dedicatoria. «Para mi buen amigo, el profesor Reyes. Que sus hijos hereden no solo su biblioteca, sino su fe inquebrantable en el poder redentor de las palabras». Las lágrimas corrieron por las mejillas de Isabela mientras abrazaba el libro contra su pecho. Era el tesoro más preciado de su padre, vendido durante los años más oscuros para poner comida en la mesa. Alejandro lo había encontrado, lo había traído a casa, había cerrado el círculo de su dolor. «Todo», susurró ella, su voz ahogada por la emoción. «Absolutamente todo. Comenzó contigo perdido en un vestíbulo, y yo, ofreciéndote una simple taza de té».
Alejandro la atrajo hacia sí, su mirada llena de un amor tan profundo que parecía contener todas las palabras de todos los libros que habían leído juntos. «No estaba perdido, mi amor», respondió suavemente. «Estaba exactamente donde tenía que estar, esperando que llegaras tú, mi perfecta y única traductora». Y mientras las luces de la Ciudad de México parpadeaban como 1.000.000 de estrellas caídas, Isabela comprendió que su historia no era un cuento de hadas. Era algo mucho más real y poderoso. Era la prueba de que, a veces, en el silencio más profundo, cuando todas las palabras fallan, un solo acto de bondad puede traducirlo todo y cambiar el mundo para siempre. En el instante en que la puerta se cerró tras la figura derrotada del señor Vargas padre, un suspiro colectivo pareció recorrer la sala de juntas. El aire, denso y helado por la tensión, de repente se sintió ligero. Los ejecutivos, que momentos antes eran un mar de rostros hostiles, se levantaron de sus asientos. El primero en acercarse fue Ricardo. Su rostro, habitualmente una máscara de pragmatismo cínico, mostraba una admiración genuina y sin disimulo. «Directora Reyes», dijo, extendiendo su mano no como un formalismo, sino como un verdadero gesto de respeto. «Retiro cada una de mis dudas y objeciones. Lo que ha logrado aquí hoy no es solo un argumento de negocios, es una obra de arte. Será un honor trabajar bajo su dirección en este proyecto». Isabela, todavía procesando la victoria, estrechó su mano, sintiendo cómo ese simple gesto solidificaba su lugar en este nuevo y vertiginoso mundo. Cuando el último de los directivos se hubo marchado, dejando tras de sí un eco de felicitaciones y promesas de apoyo, Isabela sintió que las piernas le flaqueaban. Se apoyó en la larga mesa de caoba, el frío de la madera un ancla a la realidad. Estaba exhausta, no solo por la adrenalina de la presentación, sino por el peso emocional de las últimas semanas. Alejandro se acercó a ella en silencio y simplemente la rodeó con sus brazos. No dijeron nada durante varios minutos. No era necesario. En ese abrazo estaba todo: el alivio, el orgullo, la gratitud, la confirmación de que habían apostado todo el uno por el otro y habían ganado. «Lo hiciste, mi valiente traductora», susurró él finalmente contra su cabello. «Le mostraste a todos ellos el poder de un alma que entiende de palabras». La conversación entre Alejandro y su padre tuvo lugar esa misma tarde. Fue un encuentro privado, cargado de décadas de historia no contada. Según le contó Alejandro a Isabela más tarde, no hubo gritos ni recriminaciones. Fue un diálogo tenso, casi fúnebre. El padre no admitió el robo, no pidió perdón, pero reconoció, a su manera, la brillantez de Elena y la innegable capacidad de Isabela. «Esa mujer es más parecida a tu madre de lo que jamás imaginé», fue su única concesión. «Cuida de su legado. Es lo único que importa ahora». Fue un armisticio, no una paz. Una aceptación asíntose, regañadientes de que el poder había cambiado de manos, de que el futuro de la familia Vargas ya no lo escribiría él, sino la improbable alianza entre su hijo y la mujer que había surgido de la nada para reclamar su lugar. La primera llamada que hizo Isabela al salir de la oficina fue a sus padres. Les contó todo: la confrontación, la presentación, la victoria. Al otro lado de la línea, el silencio de su padre fue seguido por un sollozo ahogado, un sonido que Isabela no le había escuchado en toda su vida. «Tu madre, Elena, ella lo sabía», dijo su padre finalmente, su voz quebrada por la emoción. «Siempre me dijo que habías heredado su misma alma. Estoy tan orgulloso de ti, hija, más de lo que las palabras pueden expresar». Ese reconocimiento, esa validación del hombre que le había dado el amor por la literatura, fue para Isabela una victoria tan dulce y significativa como la que había obtenido en la sala de juntas. Su círculo familiar, roto por la desgracia, finalmente comenzaba a sanar. Su siguiente llamada fue a Carmen, quien contestó con un grito de alegría. «Lo sabía. Sabía que les cerrarías la boca a todos esos viejos estirados». Isabela rió.
sintiendo que la tensión de los últimos días se disolvía por completo. «Necesito un café de olla de los tuyos para celebrar». «Cuando quieras, jefa», respondió Carmen. «Y por cierto, gracias a tu préstamo, la próxima semana abro mi tercera sucursal. Café Comala, la voy a llamar, en tu honor». La noticia llenó a Isabela de una calidez profunda. Ahora estaba en una posición no solo para salvarse a sí misma, sino para ayudar a las personas que amaba a construir sus propios sueños. El poder, se dio cuenta, no era solo tener, sino también poder dar. Con el apoyo incondicional de la Junta Directiva, la creación del Instituto Vargas Reyes para la Traducción y las Humanidades Digitales fue oficial. La noticia causó un gran revuelo. Universidades de todo el mundo querían colaborar. Gobiernos querían consultarles para proyectos de preservación lingüística. Isabela se encontró de repente en el centro de un universo que antes solo admiraba desde lejos. Su nombre, junto al de Alejandro, se convirtió en sinónimo de innovación y de un nuevo tipo de filantropía, una que invertía no solo en tecnología, sino en el alma de la cultura humana. El título de cofundadora ya no se sentía como un disfraz, sino como su propia piel. Los 2 años que siguieron fueron una sinfonía de logros y crecimiento. El tiempo pareció acelerarse, cada día trayendo un nuevo desafío, un nuevo descubrimiento. Isabela viajó por el mundo, dando conferencias en Oxford, Tokio y El Cairo. Se paró en podios donde antes solo se sentaban hombres y habló con una autoridad y una pasión que cautivaban a las audiencias. Ya no había rastro de la mujer tímida y invisible que pulía suelos. Se había transformado, o más bien, se había revelado. Había encontrado la confianza para habitar por completo el espacio que su intelecto y su corazón siempre habían merecido. Su vida con Alejandro encontró un ritmo hermoso. A pesar de sus agendas frenéticas, protegían su tiempo juntos con una ferocidad silenciosa. Sus noches ya no eran sobre batallas corporativas, sino sobre placeres sencillos, cocinar juntos mientras escuchaban a Agustín Lara, leer en silencio en su biblioteca que ahora albergaba miles de volúmenes, o simplemente sentarse en el balcón, mirando la inmensidad de la Ciudad de México y recordando el increíble viaje que los había llevado hasta allí. Habían construido no solo un imperio, sino un hogar, un refugio tejido con los hilos de 2 culturas, del amor y de un profundo respeto mutuo. Alejandro también había cambiado. La búsqueda de la verdad sobre su padre lo había liberado de la necesidad de su aprobación. La influencia de Isabela y el legado de su madre lo habían reorientado. Su ambición ya no era solo acumular riqueza, sino crear un legado significativo. Invirtió en proyectos de reforestación en Oaxaca, financió orquestas juveniles en barrios pobres y continuó expandiendo la Fundación Gabriel Mendoza, transformando la sombra de una traición en una luz de esperanza para miles de jóvenes. Se había convertido en el hombre que su madre siempre supo que podía ser. El Instituto Vargas Reyes floreció bajo su liderazgo conjunto. Su primer gran éxito después del lanzamiento de Comala AI fue un proyecto para traducir y preservar varias lenguas indígenas de la Amazonia que estaban al borde de la extinción. Usando su tecnología, crearon un archivo digital viviente, no solo de las palabras, sino de las historias, las canciones y la cosmogonía de pueblos enteros. Por este trabajo, recibieron el reconocimiento de la UNESCO y consolidaron su reputación como pioneros que utilizaban la tecnología más avanzada para proteger el patrimonio más antiguo de la humanidad. La idea de una gala en el Palacio de Bellas Artes para celebrar el 2º aniversario del instituto y el éxito global de la edición Vargas Reyes de Pedro Páramo fue de Alejandro. Quería un evento que no solo celebrara sus logros, sino que también honrara el lugar donde todo había comenzado simbólicamente, en el corazón de la cultura mexicana. Sería la noche en que presentarían al mundo su próximo gran proyecto, y en un nivel más personal, sería la celebración pública de todo lo que habían construido juntos, la culminación de un viaje que había comenzado en la oscuridad de una madrugada en un hotel. La noche de la gala,
El 100 Palacio de Bellas Artes era un espectáculo de luz y esplendor. La icónica cúpula de vitrales de Tiffany parecía brillar con una intensidad especial. Políticos, artistas, científicos y empresarios de todo el mundo llenaban el vestíbulo. Isabela se movía entre ellos con una gracia y una seguridad que eran la antítesis de la limpiadora invisible que una vez fue. Llevaba un vestido de un azul profundo, diseñado por un joven talento mexicano, que caía elegantemente sobre su figura. Un vestido que celebraba a la mujer en la que se había convertido. Cuando subió al escenario, una ola de calma la invadió. Miró a la audiencia y su mirada encontró a su familia, a sus padres, sentados con la realeza de la cultura mexicana, sus rostros un mapa de amor y orgullo. A Carmen, guiñándole un ojo desde la tercera fila, un recordatorio constante de sus raíces y de la verdadera amistad. Y a Alejandro, que la observaba desde el lateral del escenario, su mirada un ancla de amor y apoyo incondicional. Ya no había miedo, solo una inmensa gratitud. Su discurso fue breve pero poderoso. No habló de algoritmos ni de cuotas de mercado. Habló de puentes. La tecnología y las humanidades no son dos mundos opuestos, dijo, su voz resonando con claridad. Son los dos pilares que sostienen el mismo puente. Un puente que nos permite cruzar los abismos del idioma, la cultura y el tiempo. Un puente que nos permite visitar el pasado sin olvidarlo y construir el futuro sin perder nuestra alma. El Instituto Vargas Reyes se dedica a construir esos puentes, y esta noche les agradecemos a todos ustedes por ayudarnos a poner cada piedra. Luego fue el turno de Alejandro. Se acercó al podio, y un silencio expectante llenó el teatro. Hace poco más de 2 años, llegué a esta ciudad sintiéndome un extranjero en la tierra de mi madre, comenzó. Mi mundo era uno de números, contratos y transacciones. Era un mundo exitoso, pero silencioso. Y entonces conocí a una mujer que me enseñó un nuevo idioma. No el ruso, que ya conocía, sino el lenguaje del arte, de la pasión, del legado. Isabela Reyes no solo se convirtió en el alma de nuestro instituto, se convirtió en el alma de mi vida. Todo lo que celebramos esta noche, cada éxito, cada descubrimiento, comenzó con un simple acto de conexión en el momento más inesperado. Gracias, Isabela, por traducir mi mundo. Mientras la audiencia estallaba en una ovación, él se acercó a ella y tomó su mano. Se quedaron allí, en el centro del escenario, bajo las luces brillantes, no como un CEO y una directora, sino como un hombre y una mujer que habían encontrado el uno en el otro el eslabón perdido de sus propias vidas. Era un momento de triunfo absoluto, personal y profesional, un testimonio público del extraordinario poder de su unión. La imagen de ambos, de la mano, sonriendo, sería la portada de periódicos y revistas en todo el mundo al día siguiente. La recepción después de la gala fue un torbellino de felicitaciones. El presidente de México los elogió por su contribución a la cultura nacional. Un famoso director de cine de Hollywood les propuso hacer una película sobre la vida de Elena Vargas. Un premio Nobel de Literatura debatió con Isabela sobre los matices de la prosa de Rulfo. Ella manejó cada interacción con una soltura que habría sido impensable años atrás. Era como si hubiera nacido para esto, y en cierto modo, lo había hecho. Su vida entera la había preparado para ese momento, solo que el camino había sido mucho más arduo y solitario de lo que nadie podría imaginar. Finalmente, mucho después de la medianoche, regresaron a casa. La ciudad se extendía bajo ellos, una galaxia de luces parpadeantes. El silencio de su apartamento era un bálsamo bienvenido después del estruendo del evento. Isabela se quitó los tacones con un suspiro de alivio y caminó descalza sobre la fría madera del suelo. Alejandro la observaba desde el umbral del salón, una sonrisa tierna en sus labios. «Has estado absolutamente radiante esta noche», dijo, su voz suave en la quietud de la noche. «El mundo entero estaba enamorado de ti. El único mundo que me importa está en esta habitación», respondió ella.
acercándose a él. Se sentía llena de una emoción tan grande, tan abrumadora, que las palabras parecían insuficientes. Era una mezcla de gratitud, amor y un secreto gozoso que había estado guardando para el momento perfecto. Y ese momento era ahora. Tomó la mano de Alejandro, una mano grande y fuerte que había aprendido a conocer tan bien, y la guió suavemente hacia su vientre, todavía casi plano bajo la seda del vestido. Alejandro la miró, una pregunta formándose en sus ojos color avellana. Sintió la sutil calidez de su mano sobre ella, y entonces la comprensión lo golpeó. Vio cómo sus ojos se abrían de par en par, una oleada de emociones, sorpresa, incredulidad, asombro y una alegría tan pura y abrumadora, cruzando su rostro en una sucesión vertiginosa. Isa, su voz era apenas un susurro, el nombre una pregunta y una oración al mismo tiempo. «El instituto va a tener que compartir a su directora», dijo ella suavemente, sus ojos llenándose de lágrimas felices. «Parece que hemos comenzado un nuevo proyecto, uno a muy largo plazo. Nuestro proyecto milagro personal llegará en unos 7 meses». Por un momento, Alejandro pareció incapaz de moverse o hablar, simplemente la miraba, su mano temblando ligeramente sobre su vientre. Luego, con una delicadeza que contradecía su tamaño, la envolvió en el abrazo más gentil y protector que jamás le había dado, como si sostuviera el universo entero en sus brazos. Cuando finalmente se apartó, Isabela vio que tenía lágrimas en los ojos, las primeras que le veía derramar. «Mi madre», murmuró, su voz ahogada por la emoción. Ella siempre soñó con ser abuela. Decía que los nietos son la forma que tiene la vida de darnos una segunda oportunidad para el amor incondicional. Siento como si ella, desde donde esté, estuviera sonriendo en este momento. Apoyó su frente contra la de ella, cerrando los ojos. «Gracias, Isabela. Gracias por darme un futuro que ni siquiera me atrevía a soñar». «Es nuestro futuro, Alejandro. Lo construimos juntos», respondió ella, sintiendo una oleada de amor tan expansiva que creyó que su corazón estallaría. En ese instante, todas las luchas, todas las humillaciones, cada madrugada de desesperanza, todo se desvaneció, reemplazado por la certeza absoluta de que cada paso difícil de su viaje la había estado conduciendo, inexorablemente, a ese preciso momento de felicidad perfecta y absoluta. «Espera aquí», dijo él de repente, como si recordara algo importante. Se dirigió a la biblioteca y regresó con una caja de madera de cedro, la misma que ella había visto en su oficina. Se la entregó. «Quería darte esto esta noche después de la gala, pero ahora se siente como el momento correcto, el único momento». Con manos temblorosas, Isabela levantó la tapa. Dentro, sobre un lecho de terciopelo carmesí, descansaba un libro. Un ejemplar viejo, de bolsillo, con las cubiertas gastadas. Era la primera edición de El laberinto de la soledad. El aliento se le atoró en la garganta. Reconoció la edición al instante. Era idéntica a la que su padre había atesorado durante décadas, la que había sido el pilar de su biblioteca personal. El libro que había tenido que vender durante los peores días de su crisis financiera. Un sacrificio que ella sabía que le había roto el corazón. Lo tomó en sus manos con una reverencia temblorosa, el olor a papel viejo y a historia llenando sus sentidos. «Lo he estado buscando durante más de 1 año», explicó Alejandro en voz baja, observando su reacción. «Rastreé al coleccionista que se lo compró a tu padre. Al principio no quería venderlo. Le ofrecí una suma absurda de dinero, pero se negó. Dijo que su valor no era monetario. Así que le conté tu historia, nuestra historia, y aceptó. Dijo que un libro como ese no pertenecía a una vitrina, sino a las manos, a las que siempre estuvo destinado». Isabela abrió el libro, y allí, en la página de guarda, estaba la prueba, la caligrafía elegante y ligeramente inclinada de su padre en la esquina superior, propiedad de J. Reyes, y debajo, una firma que hizo que su corazón se detuviera, la tinta azul desvaída de Octavio Paz, y bajo la firma,
la dedicatoria que su padre le había recitado de memoria tantas veces. Una dedicatoria que ahora leía con sus propios ojos. Para mi buen amigo, el profesor Reyes. Que sus hijos hereden no solo su biblioteca, sino su fe inquebrantable en el poder redentor de las palabras. Las lágrimas que había contenido ahora corrían libremente por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción tan profunda y compleja que no tenía nombre. Era el cierre de un círculo, la curación de una vieja herida, el regalo más considerado y significativo que nadie le había hecho jamás. Era la prueba tangible de que Alejandro no solo la amaba, sino que la entendía, que conocía los rincones más profundos de su alma, las historias que la habían formado. Abrazó el libro contra su pecho, un tesoro recuperado, un fantasma familiar que volvía a casa. «Gracias», susurró, su voz rota. «No tienes idea de lo que esto significa». «Sí la tengo», respondió él, secando sus lágrimas con la yema del pulgar. «Significa que las historias importan, que los legados importan, y que el amor, a veces, consiste en encontrar las piezas perdidas del corazón de otra persona y devolvérselas». Anna miró, sus ojos reflejando las luces de la ciudad y el brillo de sus lágrimas. «Tu padre te dio la fe en las palabras. Yo solo te he devuelto el libro que lo demuestra». Más tarde, mucho más tarde, se quedaron en silencio en el balcón, envueltos en una manta y en los brazos del otro. El bullicio de la gala se había desvanecido, dejando solo el murmullo distante de la ciudad que nunca dormía. Isabela apoyó la cabeza en el hombro de Alejandro, el viejo libro descansando en su regazo, y su otra mano, sobre la promesa de una nueva vida en su vientre. Se sentía completa, anclada, en paz de una manera que nunca creyó posible. «¿Sabes en qué pienso?», dijo ella en voz baja, casi para sí misma. «En el señor Morales, en el olor a cloro de aquel cuartucho de limpieza. Pienso en cómo me sentía invisible, como si mi vida real estuviera en pausa, esperando a que algo sucediera. Es increíble pensar que esa mujer era yo, y que todo lo que ha pasado desde entonces, todo esto, nació en ese lugar». Era una reflexión sin amargura, una simple constatación de la asombrosa distancia que había recorrido. «Esa mujer no desapareció, Isa», dijo Alejandro con suavidad. «Todavía está dentro de ti. Es tu fuerza. Es la dignidad con la que te enfrentaste a cada humillación. Es la inteligencia que no pudieron apagar con un uniforme. Es la que tuvo el coraje de hablar ruso a un extraño en medio de la noche. No estás aquí a pesar de ella. Estás aquí gracias a ella. Yo no me enamoré de la directora del instituto. Me enamoré de la mujer que le ofreció té a un hombre solo y cansado, porque vio a un ser humano en lugar de a un millonario». Sus palabras la envolvieron como el abrazo más cálido. Tenía razón. No había renegado de su pasado, lo había integrado. Cada parte de su viaje, por dolorosa que fuera, había sido necesaria. Cada pieza del rompecabezas, desde los libros de su padre hasta los suelos que pulió, encajaba perfectamente para crear la imagen de su vida actual. Todo tenía un propósito, un significado, una conexión. «¿Crees en el destino, Alejandro?», preguntó ella, mirando las estrellas que luchaban por brillar a través del resplandor de la ciudad. Él se quedó pensativo por un momento. «No sé si creo en un camino preescrito», respondió finalmente, «pero sí creo en los encuentros destinados. Creo que hay almas que vibran en la misma frecuencia y que el universo de alguna manera conspira para que se crucen. Nuestro encuentro no fue el principio de la historia, fue el momento en que dos historias que se habían estado escribiendo por separado durante mucho tiempo finalmente convergieron. Una hermosa traducción», dijo Isabela con una sonrisa, sintiendo que esa palabra siempre sería la definición de su historia. «La más hermosa de todas», confirmó él, inclinándose para besarla. Un beso tranquilo, profundo, lleno de la certeza de un amor que ya no necesitaba ser probado, solo vivido. Un beso que era una promesa silenciosa de todos los capítulos que aún les quedaban por escribir juntos. Y así, bajo el vasto y vigilante cielo de México,
La historia de la limpiadora y el millonario encontró su final, o más bien, su verdadero comienzo, porque habían aprendido la lección más importante que la literatura y la vida pueden enseñar, que no importa cuán diferentes sean los idiomas que hablemos o los mundos de los que vengamos, el lenguaje del corazón es universal, y cuando tienes la suerte de encontrar a alguien que lo traduce a la perfección, has encontrado todo lo que realmente importa.